Hermano Jaime, Dios le bendiga. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. ¿Sí me escucha? Bien, hermano, le damos gracias a Dios por su palabra, por la oportunidad que nos da de poder meditar en ella. Es una verdadera bendición, mis hermanos. Entonces, los invito a todos a que nos ubiquemos en el Salmo 1, por favor. Ahí puede ver mi pantalla, pastor. Vamos a hablar en esta mañana, mis hermanos, acerca del hombre verdaderamente feliz, de el bienaventurado. Y vamos a estar basados en este pasaje en el Salmo capítulo 1. Pero primeramente vamos nuevamente a orar, a pedir la dirección, obviamente, de Dios en todo lo que hagamos. Así que los invito a que cerremos nuestros ojos nuevamente. Amante Dios, gracias por el privilegio, Señor, la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Ponemos todo en tus manos, Dios, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Bien, Salmo capítulo 1. Vamos a hablar acerca de lo que significa ser un hombre verdaderamente feliz. Y este pasaje nos va a exponer con toda claridad cuáles son las cualidades que competen a una persona que es verdaderamente feliz, en este caso a un bienaventurado. Entonces, primero como introducción, podemos hacer un contraste entre lo que el mundo dice que es felicidad, o lo que el mundo llama felicidad, y posteriormente lo que es la verdadera felicidad que proviene de parte de Dios. Entonces, generalmente cuando buscamos en un diccionario lo que significa felicidad y cuando es definida por el mundo, encontramos que está relacionada a un estado de ánimo. Sabemos que son situaciones completamente volátiles. Hoy la persona está contenta, mañana no está contenta y generalmente está asociada a deseos egoístas. Vemos que el mundo llama éxito a poseer fama, a poseer riqueza, a poseer poder. Y cuando tienen esas cosas, supuestamente han alcanzado la felicidad. Pero vemos que no es así. Está basado muchas veces en deseos egoístas que provienen de afuera. Todas estas cosas provienen del mundo, de lo que el mundo le puede dar a una persona. Y cuando analizamos la vida de personas que supuestamente han alcanzado ese éxito, ese poder, esa fama, vemos que muchas veces sus vidas están muy vacías por dentro. Entonces nos damos cuenta que no es algo verdadero. Nos damos cuenta que es algo muy superficial, lo que el mundo llama felicidad. Y si buscamos en Internet, las palabras más buscadas por las personas en Internet generalmente están asociadas a alcanzar el éxito y la felicidad. Y la gente la asocia como la asocia al dinero, por ejemplo. Vemos que la gente busca muchas palabras como volverse rico de la noche a la mañana, 10 consejos para alcanzar el éxito, etcétera. O sea, hay muchas cosas, mucha información que nos rodea de cómo supuestamente alcanzar el éxito y alcanzar la felicidad. Si yo quisiera vender un libro, muy seguramente le pondría, y si quiero que sea vendido, que sea un bestseller, le puedo poner un título asociado a esto. Cómo alcanzar el éxito, cómo alcanzar la prosperidad. Y muy seguramente la gente lo comenzará a comprar. Pero la felicidad de la que nos habla nuestro Señor va mucho más allá. Es un concepto mucho más profundo y está asociado a lo que vamos a ver en el Salmo 1. Así que los invito a que nos ubiquemos, por favor. Salmo capítulo 1. Primer salmo que encontramos en las Escrituras. Aquí lo tenemos proyectado, pero ojalá pueda tener su Biblia al lado para que me acompañe en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un hermoso pasaje, hermano, que abre el libro de los Salmos.
y que nos hace un contraste entre aquel varón bienaventurado, aquel varón justo, y entre el malo, el que es llamado malo, el que es llamado el pecador. Los primeros 3 versículos nos hablan claramente de aquel varón bienaventurado, de aquel varón verdaderamente feliz, y los segundos versículos nos hablan completamente del presente y el futuro de las personas que no tienen en cuenta a Dios. Entonces es un pasaje que está estructurado muy bien, muy simétricamente, obviamente, como toda la escritura, y que nos arroja, digamos que esa verdad que contrasta con lo que conocemos en el mundo como felicidad, lo que vimos al principio. Aquí en la primera diapositiva vemos lo que significa ser un bienaventurado. Si buscamos el concepto acerca de una persona bienaventurada, tiene que ver con una persona muy dichosa, con una persona muy feliz. O sea, está asociado con ser dichoso, con ser feliz, pero en gran manera. O sea, supera el simple concepto básico de felicidad, sino nos arroja la idea de felicidad y dicha en gran manera. También nos dice que es una persona bendecida. Es una persona que tiene un gozo que no proviene del mundo, sino que proviene de Dios. Al decirme que es bendecido, me está diciendo obviamente que es algo que no es de mí, o sea, que no lo tengo yo y que tampoco lo puedo conseguir en el mundo. No existe ninguna universidad que otorgue un título de bienaventurado, o sea, no existe eso, no existe un lugar donde yo pueda adquirir a comprarlo. No, es algo que solamente puede venir de parte de Dios. Es un gozo que solamente Él me puede dar. Entonces aquí quisiera hacer la primera pregunta que obviamente con base en la palabra de Dios vamos a contestar. ¿Se considera usted, mi hermano, mi hermana, una persona verdaderamente feliz? ¿Se considera usted un bienaventurado? Con base en la palabra de Dios, cada quien, cada uno de nosotros va a contestar esa pregunta. Bien, aquí vemos lo que nos dicen los primeros versículos. Nos dice que un bienaventurado hay 3 cosas que no hace y hay 2 cosas que sí hace. Entonces, los primeros versículos nos dicen que hay 3 cosas que no hace, que son que el bienaventurado no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores y no se sienta en silla de escarnecedores. Por el contrario, hay 2 cosas que sí hace, y esas cosas están relacionadas directamente con la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, vemos aquí que cuando nos dice malos, cuando nos dice pecadores, pues sabemos que nosotros, por la gracia de Dios, somos pecadores, pero pecadores perdonados, perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos puntos detenidamente y la palabra de Dios nos va a ir respondiendo y dando claridad acerca de lo que es una persona verdaderamente feliz. Primeramente, un bienaventurado no anda en consejo de malos. ¿Qué significa esto de que una persona no anda en consejo de malos, mis hermanos? Significa que no sigue malos consejos. O sea, no sigue los consejos que le otorga el mundo, los consejos que le otorgan personas que no son conocedoras de Dios o que no tienen temor de Dios en sus corazones. Y es que el primer paso para la perdición es seguir un mal consejo. Si nosotros analizamos las vidas de las personas que muchas veces son vidas destruidas, vidas acabadas, son vidas separadas de Dios, y pues lo que hemos tenido de dialogar, la oportunidad de dialogar con esas personas, nos damos cuenta que el primer paso que les llevó rumbo a la destrucción fue seguir un mal consejo. Es lo primero, escuchar un mal consejo. Un consejo que puede venir de parte del mundo, un consejo que puede venir de parte de una persona, un consejo que puede venir de parte de la televisión, del internet, de cualquier lugar. Son ideas que nos rodean a todos nosotros y que muchas veces por seguir ese mal consejo nos apartamos de la senda que Dios ha marcado. No es de sorprenderse que las personas que no conocen de Dios sigan malos consejos, pero lo triste, lo realmente lamentable es que un hijo de Dios, un creyente, siga los consejos que da el mundo. Y muchos de nosotros hemos caído en ese error, en esa equivocación, hermano, de que como nos rodea este sistema corrupto, muchas veces nuestros oídos prestan más atención a lo que nos dice el mundo, a lo que nos dice el sistema, que a lo que nos dice Dios. Y alguien me decía, no hay nada malo en que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. Lo malo es que los pájaros hagan un nido en nuestras cabezas. Entonces, a nuestro alrededor hay muchas ideas, muchas cosas que no, mucha información. Si colocamos cualquier palabra en internet,
nos aparecerán literalmente millones de resultados. La cuestión de información realmente glorifica a nuestro Dios. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con amigos que trabajan en la parte de mercadeo y publicidad, y todos ellos, a mí me llama la atención los logos que tienen las empresas, la publicidad, y comienzan a explicarme los colores de los logos, comienzan a explicarme cómo un comercial está tan bien diseñado que cada cosa que aparece no está por casualidad. O sea, todo nos manda un mensaje. Hay mensajes que son directos, evidentes, pero hay mensajes que van un poco más escondidos. Entonces, muchas veces, cuando uno va al supermercado y va a decidir entre una marca y otra, muchas veces esa recordación que hace la publicidad hace que nos decidamos por una determinada marca o por una o por otra. Y esa es la información con la que nos rodeamos. O sea, hay información que cala en nuestra mente. Es en la medida que permitimos que comiencen a crear un nido en nuestras vidas, nuestras decisiones lamentablemente no estarán basadas en la palabra de Dios, sino que estarán basadas en los consejos que me da el mundo. Y aquí vemos con toda claridad que la única guía en la vida del creyente para tomar decisiones, para seguir los consejos, es la palabra de Dios. En segunda de Pedro, 1:9, los hermanos que tengan de pronto su Biblia, les invito a que me acompañen, a que no solamente leamos la de la diapositiva. Segunda de Pedro 1:19 me dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa palabra que está resaltada como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios es aquella que nos ilumina en este lugar oscuro. ¿Cuál lugar oscuro? Pues el sistema del que estamos rodeados, donde la gente tropieza, donde la gente está ciega, donde la gente no sabe qué consejo seguir. Bueno, ahí está la palabra de Dios. Tenemos la fortuna, la bendición como creyente que tenemos la palabra y la guía del Espíritu Santo para que nos iluminen a entenderla y la pongamos en práctica, mis hermanos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que busca el creyente. Siempre busca la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, y la cual se contradice a lo que dice a lo que dice el mundo. Cada siglo, cada generación sale con nuevas cosas, con nuevos parámetros, con nuevas ideas, pero la palabra de Dios es una sola y se contradice a lo que dice este siglo. Entonces, mi hermano, un bienaventurado, una persona verdaderamente feliz, no sigue el consejo que da el mundo. Pueda que esté de moda, pueda que sea supuestamente lo actual, lo moderno, pero no, el creyente sigue aquel consejo que Dios da a través de su palabra. Entonces, este es el primer parámetro de una persona verdaderamente feliz, de un bienaventurado. No estuvo en camino de pecadores. Aquí la escritura me está diciendo que el paso natural después de seguir un mal consejo es este. Digamos que no estar en el camino de un pecador como tal. Todo empieza con un mal consejo. O sea, este es un proceso paulatino. No, una persona, digamos, que cae en pecado, regularmente no es de la noche a la mañana. O sea, cuando un creyente cae en pecado, cuando un creyente ya se encuentra en camino de pecadores, que no debiera ser obviamente, es porque primero sigue un mal consejo. Es un proceso paulatino. La Biblia nos habla de deslizarnos, un proceso lento, y cuando nos damos cuenta, ya estamos en ese camino ancho de pecado y de maldad que nos habla las Escrituras. Entonces, la Biblia nos dice en ese mismo pasaje, en el versículo 6, si lo podemos mirar, ¿malos qué pasará con ella? Perecerá. La senda de los malos perecerá. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos entran por ellas? Muchos, muchos entran por ella. Entonces, el hecho de que muchas personas anden por el mal camino, el hecho de que muchas personas anden en ese camino ancho de maldad, no significa que sea el correcto. La Biblia me está aclarando que muchos son los que andarán por esa puerta ancha de pecado, de maldad, de perdición, pero que al final llevará a la destrucción.
Proverbios 4:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El ser humano, mi hermano, no tiene la suficiente perspectiva o claridad para saber el final del camino que está llevando. Puede que aparentemente sea un camino espacioso, un camino cómodo, un camino lleno de maldad, de libertinaje, pero al final Dios, que tiene la suficiente claridad, la suficiente perspectiva, que mira las cosas con toda claridad, sabe cuál es el final de ese camino. Es como ir en una cascada que al final lleva, un río que al final lleva una cascada que nos lleva completamente a la destrucción. En cambio, el camino de los pecadores se contrapone con el camino de los justos. Ahí con toda claridad que el pasaje nos dice que el Señor conoce el camino de los justos. Significa eso, que conozca el camino de los justos. Algunas versiones nos traducen que el Señor cuida del camino de los justos. Y esto es una palabra muy hermosa que personalmente pues me tocó mucho a mí. O sea, yo lo comparé como cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. Todos recordamos esa etapa del pueblo de Israel en el desierto, cuando nos dice la palabra de Dios que de día había una nube que los cubría del sol y de noche un fuego que los iluminaba. Y yo me dije a mí mismo, pues yo prefiero 1000 veces estar en un desierto, pero que sea esa nube que me proteja del día, ese calor que me proteja, ese fuego que me ilumine de noche, que andar en camino de maldad. O sea, es 1000 veces mejor estar en un desierto con Dios que estar en el camino de perdición. Cuando el salmista nos dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, dura esa frase, una profundidad impresionante, pero al final nos dice, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué no temerá mal alguno? Porque dice que tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No se puede estar en el peor camino, pero si me está guiando el buen pastor con su callado, con su vara, es preferible estar ahí que andar en el camino de los malos. Entonces, mis hermanos, un bienaventurado no sigue el camino de pecadores. El bienaventurado sigue la senda que Dios ha marcado en obediencia, aquella senda que Dios ya ha fijado para que sigamos, que aunque es difícil, que aunque es un camino estrecho, que aunque no es un camino popular, Dios está en ese camino y eso es lo que realmente importa. No se ha sentado en silla de escarnecedores. Nos damos cuenta del proceso que sigue el malo. Sigue un mal consejo, de repente se halló en el camino de pecadores y ahora se sienta en silla de escarnecedores. Este es el peor, es el estado más bajo al que puede caer alguien que ha seguido todos los pasos anteriores de maldad. Pero ¿qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es aquella persona que ofende, humilla o ridiculiza en una forma cruel a otra persona. Es una persona que ha perdido toda sensibilidad, primeramente para con su prójimo y segundo para con Dios. Es una persona que no les importa los argumentos. O sea, un escarnecedor ya no toma como recurso los argumentos, sino la burla. Y pues en la Biblia escuchamos que nuestro Señor fue escarnecido por sus enemigos. Sus enemigos no soportaban los argumentos del Señor. No tenían cómo confrontarlo. ¿A qué recurso acudieron? A la burla, a la humillación, finalmente cuando lo llevaron a la cruz. Entonces, hermanos, es un proceso paulatino. Es un proceso en el cual la persona de repente se encuentra escarneciendo, humillando, ridiculizando a alguien en una forma cruel. Y finalmente esa persona busca burlarse pretenciosamente de Dios. O sea, ya es un estado en donde la persona ha caído muy, muy bajo, en donde busca burlarse de su creador. Aquí encontramos en el pasaje 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Los invito a que lo leamos. 2 de Pedro 3:3. Nos dice la escritura, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsisten.
Aquí vemos la característica de un burlador, una persona que ha llegado a ese extremo de burlarse de Dios, una persona blasfema. Es una persona que ignora voluntariamente. Esa frase me llamó muchísimo la atención. O sea, porque una cosa es ser un ignorante y otra cosa es ignorar voluntariamente. O sea, nos da la idea de terquedad. No solo que la persona desconoce algo, sino que se niega realmente a conocerlo. Y digamos que se me ocurre de pronto que yo jamás en mi vida, por ejemplo, ordeñado una vaca, jamás. No tengo ni idea de cómo se hace. Y sería como ir al campo, intentar ordeñar una vaca y no dejarme guiar por el campesino que lo ha hecho toda su vida, sino hacerlo a mi manera. Pues obviamente lo voy a hacer mal. El blasfemo es una persona que ignora, pero no solo ignora, sino que ignora con terquedad voluntariamente la palabra de Dios. ¿Qué ignora? Pues ignora quién es Dios primeramente y segundo, ignora que el amor de Dios para con ellos. Si seguimos leyendo el pasaje en segunda de Pedro nos dice que la paciencia de Dios para con estas personas. Esa persona no entiende que el tiempo que Dios está esperando para cumplir su promesa es sencillamente una muestra de su amor para con aquellos que no se han convertido. Entonces, mis hermanos, hemos conocido tal vez en nuestras vidas a alguien que es un escarnecedor. Nos hemos alguna vez enfrentado a alguien que se burla de Dios, alguien que es un blasfemo. Miremos lo que nos dice segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:24. Nos dice la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermano, debemos presentar defensa del evangelio con mansedumbre. Solamente Dios en su misericordia es el que puede transformar un corazón a él. Entonces presentamos defensa del evangelio con mansedumbre y es Dios quien realmente toca el corazón de estas personas. Entonces, un bienaventurado jamás es un escarnecedor, jamás cae en este estado tan bajo, porque simplemente reconoce su posición ante su prójimo. Y segundo, lo más importante, reconoce su posición delante de Dios, delante de su Creador. Entonces ya hemos visto las tres cosas que no hace un bienaventurado, que no hace un hombre feliz, que no caracterizan a un hombre feliz. Espero que usted y yo pues no hagamos ninguna de esas cosas, no sigamos los malos consejos, no andemos en camino de pecadores y no nos sentemos en silla de escarnecedores. Pero ahora vamos a lo que nos invita la palabra, a las dos cosas que sí hace un bienaventurado y tienen que ver directamente con la palabra de Dios. Nos dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Son pasajes, dos frases que están completamente relacionadas y que tienen que ver tiempo con Dios con el tiempo que le dedico a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sí hace un bienaventurado? Un bienaventurado, la ley de Jehová se deleita. No solamente se alimenta de la palabra de Dios, sino que la disfruta. Mateo 4:4 nos dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un pasaje del Señor, que nuestro Señor Jesucristo le respondió a Satanás cuando estaba siendo tentado. Hermanos, nos alimentamos de la palabra de Dios. Excelente, eso está perfecto y es lo que Dios nos manda que hagamos. Pero no solamente alimentarnos, sino disfrutar de ese proceso, disfrutar de ese alimento que es la palabra de Dios. Y aquí es bueno que pensemos un poco en el alimento que más nos gusta. No sé cuál sea la comida que a usted más les gusta y pensemos cómo disfrutamos esa comida que más nos gusta. O sea, no solamente la comemos porque la necesidad del hambre, que todos la tenemos obviamente, sino porque es un deleite al paladar disfrutar de esa comida. A diferencia de cuando comemos algo obligado. Creo que alguna vez a todos nosotros, nuestras mamás nos obligaron a comer algo que no nos gustaba y definitivamente sufrimos un poco. Pero cuando comemos lo que más nos gusta, realmente lo disfrutamos. Y al compararlo con la palabra de Dios, quisiera preguntarle si usted disfruta ese tiempo con Dios de igual forma. No solamente leo la palabra de Dios, como cumplir con un devocional, sino que disfruto el entendimiento de la palabra. Disfruto de la palabra de Dios. Cumplimos con un devocional como un requisito. A veces llegamos, leo la Biblia en la mañana, oro y listo. El resto del día ya cumplí. Ya Dios me va a bendecir. No, esa no es la idea del devocional.
El devocional es un privilegio que yo tengo en donde estoy a solas con Dios, en donde me alimento de Él, en donde disfruto con Él, de su palabra. Entonces, un bienaventurado es aquella persona que se deleita en Dios y en su palabra y digamos que su recompensa como tal es disfrutar de la relación con Dios. O sea, ¿qué más recompensa que relacionarme con Dios? ¿Qué otra cosa puedo yo anhelar que tener una relación perfecta con mi Creador? Entonces, esta última pregunta es bueno que no las hagamos. ¿Nos aburre pasar tiempo con Dios? O sea, ¿pensamos que es una carga pasar tiempo con Dios? Si la respuesta es sí, que no creo que sea, debemos preguntarnos si realmente queremos estar en el cielo. Porque ¿qué vamos a hacer en el cielo, mis hermanos? Pues pasar tiempo con Dios, adorándole, glorificándole. Muchas personas se centran en las calles de oros, en todas las cosas que nos hablan de la Nueva Jerusalén y cómo será el cielo. O se van al paraíso y dicen el paraíso tan bonito, los ríos maravillosos, cómo era el paisaje tan hermoso, pero eso no es la verdad, no es el centro, no era lo importante del paraíso ni el cielo. O sea, el cielo es el cielo y es un lugar maravilloso porque ahí va a estar una persona y esa persona es Dios. Cuando nos vamos al Génesis, el paraíso era el paraíso por Dios, no por nada más. Hay muchos arqueólogos que andan buscando en dónde se encontraba el paraíso como un lugar físico y buscan los 4 ríos y solamente encuentran 2 ahorita y hacen especulaciones, pero no importa el lugar, mi hermano. Nunca ha importado el lugar, nunca ha importado el lugar paradisiaco o las calles de oro que estaremos los salvos. Lo que importa es con quién nos relacionamos y el estado de comunión con Dios con el que gozaba el hombre en el jardín de Edén y con el que gozaremos los que alcanzaremos la salvación. Entonces, lo primero que se hace un bienaventurado, mi hermano, es que se alimenta de la palabra de Dios, pero no solo se alimenta de ella, sino que también la disfruta. En su ley medita de día y de noche. Un pasaje completamente relacionado con el anterior, una frase que nos dice que cuando yo disfruto de la presencia de Dios y disfruto de su palabra, naturalmente meditaré en ella todo el día. O sea, es un proceso lógico. Cuando yo realmente estoy disfrutando de Dios, cuando realmente disfruto y me alimento de su palabra, lo haré naturalmente, porque no puedo hacer algo que no me gusta todo el día, sino aquello que me produce placer. Y viene a mi mente de pronto cuando aquellos que están en esa época de noviazgo o estuvimos en la época de noviazgo que todo el día pensábamos en esa persona, los más viejitos de pronto se comunicaban con cartas, tal vez, y los más nuevitos con el celular, con chat, y todo el día era pensando en esa persona. Todo el día pensábamos en esa persona y la deseábamos ver. O sea, cuando la veíamos, nadie nos forzaba eso. O sea, ¿a usted lo forzaron alguna vez a visitar a su novia, a su novio, a compartir con él? No, era un proceso natural, un proceso que se anhelaba todo el día. Entonces, así mismo es con la palabra de Dios. No, cuando me deleito en ella, no es algo forzado. Todo el tiempo estoy meditando en ella. Ya no volarán malas ideas en mi mente, las ideas del mundo, sino es la palabra de Dios la que estará en mi mente. Y cuando hacemos ese proceso, cuando estamos meditando constantemente en la palabra de Dios, los resultados son obvios y son naturales. Tomaré decisiones que le glorifican. Tomaré las mejores decisiones y tendremos la respuesta adecuada a cada situación y a cada desafío. Así como cuando el Señor Jesús se vio enfrentado a las tentaciones. ¿Cómo se defendió? ¿Cómo las enfrentó? Pues con la palabra de Dios. Así cada uno de nosotros. Todo el tiempo se nos ofrecen distintos caminos, decisiones que tomar. Y tenemos la palabra de Dios que nos guía. Como decía segunda de Pedro, como esa antorcha que nos alumbra en ese lugar oscuro. Entonces, mis hermanos, lo que se hace un bienaventurado. Un bienaventurado reconoce el valor de la palabra de Dios. Y le pregunto, ¿disfrutamos de la palabra de Dios? ¿Meditamos en la palabra de Dios de día y de noche? Siguiendo con el pasaje, obviamente completamente relacionado con lo anterior, nos habla de las cualidades de un bienaventurado. Pero ¿qué nos dice acerca de estas cualidades? Es una comparación. El Señor hace un símil, una comparación en donde nos dice que un bienaventurado será ¿cómo? O sea, ya nos está haciendo una comparación que es obviamente supremamente clara como toda la palabra, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo parte de ahí. Todo parte de que está junto a las corrientes de agua. Lo demás se produce un proceso natural de lo primero. Esa es la base. Está plantado junto a las corrientes de agua y por lo tanto dará su fruto a su tiempo,
Por lo tanto, su hoja no cae y por lo tanto todo lo que hace prosperará. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto es lo más importante, o por lo menos cuando yo leí la palabra fue lo que más, en lo que más realmente hice énfasis. La comunión con Dios, hermanos, es la clave para llevar fruto. O sea, imaginen, miremos el árbol. El árbol del que nos habla aquí la escritura no nos dice nada acerca del árbol, o sea, no nos dice mayor cosa. Es un árbol muy seguramente común y corriente, no sabemos ni qué frutos daba, ni qué especie era el árbol, porque realmente no importa. Lo que importa es hacia dónde está conectado ese árbol. Está conectado junto a las corrientes de agua. Y eso es realmente lo más importante. Y Juan 15:5, un pasaje que nos aclara este concepto de unidad con Dios, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. ¿Estamos dando fruto, mis hermanos? Si estamos dando fruto o no, muy seguramente la respuesta está aquí, en mi relación con Dios. Básicamente es la base de todo, es lo más importante, junto a las corrientes de agua. Y segundo, me dice que estoy plantado para la gloria de Dios. Cuando el pasaje me dice plantado, me da la idea de que no creció ahí por casualidad. O sea, cuando nos dice plantado, nos habla de un proceso en el que alguien intervino y lo plantó allí, lo colocó allí. No significa que nació ahí como cualquier planta silvestre, sino que fue colocado en ese lugar específicamente para que esté junto a las corrientes de agua. ¿Y quién hizo ese proceso de colocarnos ahí? Pues Dios. Dios nos plantó y nos colocó para disfrutar de esa relación con Él. Mis hermanos, dice la Escritura que cuando Cristo murió, rompió ese velo que rompía en el tabernáculo o que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y que ahora podemos acceder confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, a ese lugar santísimo al que accedía el sacerdote una vez cada año. Y si leemos, nos damos cuenta que los sacerdotes que iban no iban del todo contentos, iban con mucho miedo, mucho temor. De hecho, se cree que algunos iban amarrados por si les pasaba algo cuando entraban en la presencia de Dios por falta de santidad y esa persona llegaba a morir, simplemente cogían esa pitica, por donde lo tenían sostenido y lo sacaban. O sea, ese privilegio del que gozamos nosotros de acceder confiadamente al trono de la gracia es un privilegio maravilloso que solamente pudo lograr Cristo a través de la cruz. Y yo he sido plantado allí, en ese lugar, para alimentarme de estar disfrutando de mi relación con Dios. Hay un pasaje en Isaías 61:3 que no quiero descontextualizar, pero que me arroja algo de claridad o nos adiciona algo con respecto a lo que estamos hablando. Isaías 61:3 nos dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Es un pasaje mesiánico que nos comienza hablando de un pasaje que obviamente apunta directamente a Cristo y que se cumple obviamente en Cristo Jesús como Mesías, como Salvador. Y en el versículo 3 nos dice que una de las cosas que va a hacer el Mesías es ordenar a los afligidos de Sión. El pasaje está directamente dirigido a ellos, pero esa última frase me encantó. Dice, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y la escritura, en su contexto completo, me dice que todo lo que yo haga debe ser para la gloria de Dios. Hermanos, fuimos plantados por Dios, pero no por casualidad, no para mi vanagloria, no para hacer lo que yo quiera, sino he sido plantado para la gloria y la honra de Dios. Que todo lo que haga, todos los frutos que yo dé, deben apuntar a que glorifiquen a Dios. Y es precisamente la idea que sigue. Como proceso natural de estar junto a las corrientes de agua, da fruto a su tiempo. ¿Pero qué significa su tiempo? Significa que es a la manera de Dios. Efesios 2:10 nos dice claramente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No son cualquier obra, hermano. No se trata de correr. No se trata de hacer las cosas a mi manera. Se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. Y la palabra me dice que Dios preparó unas obras de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, cuando me dice a su tiempo, me dice que es a la manera de Dios y en los tiempos que Dios determinó.
porque de nada me sirve, mis hermanos, correr por el camino equivocado. Es como si se realizara la media maratón de Bogotá, a la que de pronto todos estamos familiarizados, que se hace cada tanto, cada año, o no sé cada cuánto tiempo, y de repente dicen que la carrera se va a realizar por la carrera séptima. Y de repente a mí se me ocurre correr por la Caracas. Y digo, no, pues y corro por la Caracas, me voy corriendo por ahí. Pues obviamente no tiene sentido. O sea, puedo correr, puedo hacer cualquier cantidad de cosas por un camino diferente. Puedo hacer maromas, puedo hacer peripecias, pero si no estoy andando por el camino que Dios me ha marcado, de nada me sirve. Mis hermanos, y lamentablemente nosotros a veces nos metemos, nos inmiscuimos en un camino lleno de religiosidad, en un camino lleno de obras infructuosas que nada me aprovechan. Pero realmente debo seguir el camino de Dios. O sea, de nada me sirve colocarme en un camino en el cual comience a llenarme de activismo. Muchas veces somos llenados de activismo y de religiosidad, pero nada de eso tiene sentido. Básicamente lo que importa es seguir esas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ella. Entonces, mis hermanos, no se trata básicamente de correr, sino de dar fruto. La religiosidad, mi hermano, tiene que ver, se ve frondosa, aparentemente llena de hojas, pero es realmente infructuosa. Es un camino lleno es sin fruto. Recordamos ese pasaje en Marcos 1:13. No sé si lo buscamos todos en la Biblia, que aquí parece que hay algo con respecto a la proyección. Marcos 1:13. Dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí nos está hablando, mi hermano, de ese pasaje cuando el Señor se acerca a ese higo y de repente no encuentra nada en ella, sino solo hojas. Y es triste, mis hermanos, que en medio de la religiosidad encontremos, el Señor encuentre solo hojas en nosotros. Realmente el Señor siempre busca los frutos en cada persona. Y la pregunta es, ¿qué fruto estamos dando? ¿Será que somos árboles llenos de hojas, llenos de religiosidad? ¿O somos simplemente, o somos personas que realmente damos frutos? Marcos 11:13, que dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y es lamentable aquí la condición que se refleja en este pasaje, que tiene que ver directamente con el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel era un pueblo que, a pesar que gozaba de un gran templo, no era solamente sino religiosidad, solo religiosidad. Es muy triste que a pesar de que era un gran, recordemos ese pasaje cuando el Señor iba caminando con sus apóstoles, ¿qué le dijeron sus discípulos? Señor, mira estos grandes edificios, mira estos grandes templos. Y el Señor respondió, de esto no quedará piedra sobre piedra. Y cuando entró al templo, lo primero que hizo fue purificar el templo. Porque el Señor no se deja llevar por las apariencias, mis hermanos. O sea, el Señor no se deja llevar por las hojas. Podemos aparecer o aparentar delante del mundo ser árboles frondosos, llenos de hojas, y que la gente realmente quede impresionada, quede impactada, pero si en nuestras vidas no hay verdadero fruto, realmente de eso no sirve absolutamente nada. Dios no se deja impresionar por las hojas. Dios no se deja impresionar por la frondosidad, sino que realmente estemos unidos a Él y demos ese verdadero fruto, que significa las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ella. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Ya que tenemos todos pues nuestras Biblias abiertas. Dije que su hoja no cae. Es el resultado natural de estar unido a las fuentes de agua. El resultado natural es que su hoja no cae, es una hoja sana, es una hoja firme. Entonces, este pasaje, esta frase me dice que independientemente, hermano, de los tiempos, de las circunstancias, el creyente permanece firme. Independientemente de cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor, que nos quiera distraer, como por ejemplo lo que acaba de pasar, permanecemos firmes.
permanecemos concentrados en Dios. Hay un tiempo en el cual las hojas caen. Me parece que es el otoño, comienzan a caer las hojas, pero aquí nos dice que el resultado de que esas hojas no caigan, o la razón específica, es que esa hoja se encuentra junto a las corrientes de agua viva. Bien, hermano, estamos ubicados en Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nos da mucha claridad sobre lo que estamos estudiando. Independientemente de los ríos, hermano, independientemente de las tempestades, el fundamento es lo que realmente importa. Nos da el ejemplo de dos casas, una casa sobre la roca que experimentó todas estas circunstancias, pero no cayó. Hermano, pueden venir doctrinas, pueden venir filosofías, diferentes clases de cosas, pero cuando estamos fundamentados en la palabra de Dios, realmente permaneceremos firmes ante cualquier situación y nuestros principios jamás van a ser negociados, jamás van a cambiar. A diferencia, como veremos más adelante, de la persona injusta, que dice la Escritura que es como el tamo que arrebata el viento. O sea, es una persona que no tiene fundamento, es una persona que es llevada por cualquier viento de doctrina que aparece en el mundo. Y finalmente dice el pasaje que todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa esto de que todo lo que hace prosperará? No se refiere a la prosperidad que se predica hoy. O sea, la prosperidad que se predica hoy significa que mis deseos, mis vanidades van a ser complacidos. No se refiere a eso. Se refiere básicamente a que cuando estoy en unión con la palabra de Dios, cuando estoy junto a Dios, cuando estoy en perfecta comunión con Él, obviamente haré todas las cosas, pero conforme a su voluntad. Busquemos en Juan 15:7. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Permanecéis en mí y mis palabras permaneced en vosotros. Y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es un pasaje que muchas veces es mal interpretado. La gente solamente toma la última parte que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero el requisito para cumplir con eso, o la base, es permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En la medida que yo me relaciono con Dios, en la medida que yo me deleito en la palabra de Dios y disfruto del tiempo de intimidad y de comunión con Él, pues el resultado natural es que todo lo que yo haga, todas las cosas que yo realice van a prosperar, porque irán de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque sencillamente obedeceré lo que Dios me dice a través de su palabra y a través de las escrituras. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta que realmente la base, realmente el principio de todo es estar junto a las corrientes de agua. Como nos damos cuenta de las cosas que sí hace el creyente es meditar en la palabra de Dios, es deleitarse en ella, porque esa es la fuente y la base para yo poder llevar fruto y para que todo lo que realice prospere. Si analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, según los parámetros del mundo, muchas personas piensan que la cruz fue un fracaso. Muchas personas dicen que en la cruz es sinónimo de derrota, pero nosotros los creyentes sabemos que no es así. Sabemos lo que significa la cruz de Cristo, sabemos que significa nuestra salvación, sabemos que Él derramó su sangre ahí por cada uno de nosotros. Entonces, a pesar de que Él prosperó, de que Él cumplió ayer el propósito que Dios tenía para su vida, que el Padre quería para Él en obediencia, Él lo cumplió, vemos que no prosperó según los parámetros del mundo, sino que la voluntad de Dios se hizo una realidad en su vida. El pasaje pues finalmente nos habla acerca de los malos. No me quiero detener mucho en lo que dice acerca de los malos, pero básicamente nos dice que son como el tamo que arrebata el viento. Son las personas que no conocen de Dios. Son personas que su hoja sí cae, o sea, la hoja no es como la hoja del bienaventurado que permanece sólida, sino que son como el tamo que arrebata el viento, llevados por doquiera viento de doctrina. Dice que serán condenados cuando llegue el juicio y que no tendrán parte con los justos, con los juicios, porque sencillamente no han puesto a Cristo como Salvador, como Señor de sus vidas. Entonces, mis hermanos, me gustaría que, ya para ir concluyendo, que primeramente consideremos a Cristo.
Si consideramos a Cristo, nos daremos cuenta que Cristo cumple con todo, obviamente. Es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro Señor Jesucristo no siguió el consejo de malos. Obviamente toda la escritura en los evangelios nos lo demuestra, sino que siempre decía que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. No estuvo en camino de pecadores porque sabemos que fue sin pecado. En la ley de Dios estuvo siempre su delicia. Él nos dice que Él no vino a abrogar la ley o los profetas, sino que vino a cumplir. Y fue el único que cumplió con la ley. Meditaba en la ley de Dios en todo momento y la usaba en forma práctica. Así como acabamos de ver en el pasaje de Mateo 4:4, cuando se defendió de las tentaciones usando la palabra de Dios. Vemos que dio fruto, pues qué más fruto que la misma obra de redención. Vemos que aún en las peores circunstancias no se dio, sino que se fortaleció en el Padre como en Getsemaní para poder cumplir la obra de salvación. Y todo lo que hizo prosperó. Vemos hoy cómo fundó su iglesia y cómo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todas esas cosas se han cumplido. Todo lo que el Señor hizo, obviamente, prosperó. Entonces, mis hermanos, nuestro ejemplo a seguir, nuestra guía, es nuestro Señor Jesucristo, no el mundo y sus parámetros. Y para concluir, quisiera preguntarte, mi hermano, ¿te consideras realmente un bienaventurado? De pronto aquí hay una persona que nos está escuchando y que no conoce de Dios. A esta persona le quisiera decir que Dios te puede plantar junto a las corrientes de agua viva y puede hacer de ti un bienaventurado. Pero es una obra de Dios, es una obra sobrenatural, una obra divina. Así como cuando la Escritura dice que si yo creo en Cristo, seré adoptado como hijo suyo. Naturalmente no lo soy. Pero cuando creo en Jesús, cuando le recibo, como dice Juan en sus primeros capítulos, que realmente soy adoptado como un hijo de Dios. Así que si no tienes a Cristo en tu vida, si no eres de Cristo aún, esa es mi invitación. Permite que el Padre, el labrador, te plante junto a las corrientes de agua viva y llegues a ser un hijo de Dios. Segundo, ¿eres de Cristo? ¿Eres creyente, mi hermano? Espero que esta palabra, independientemente de las interrupciones que se hayan presentado, esta palabra haya encontrado cabida en tu corazón y te hagas la pregunta de si realmente soy un bienaventurado. Estoy disfrutando del gozo, de la verdadera felicidad que Dios me puede dar, o estoy siguiendo los consejos del mundo. ¿O será que ando en caminos de pecadores? ¿O será que aún peor me siento en silla de escarnecedores? O por el contrario, mi hermano, medito en la ley de Dios todo el día y su ley es realmente mi delicia. Entonces, mis hermanos, quisiera dejarles esa meditación, que pensáramos en eso. Y si no es así, que quitemos todo eso que impide que nuestras raíces estén realmente alimentándose de esas corrientes de agua que me van a permitir dar fruto. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Los invito a que cerremos nuestros ojos y les demos gracias a Dios por su palabra, porque Él siempre nos habla a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Amado Dios, gracias porque tú nos hablas siempre, Señor. Porque tú nos guías, tú nos enseñas, Señor. Nos has puesto a Cristo Jesús como ejemplo, como el camino a seguir. Y te damos gracias por ello, Dios, porque no hay que seguir los principios de este siglo, sino buscar, Dios, cambiar nuestro entendimiento, Dios, para conocer tu voluntad, que es buena, que es agradable, Dios, que es perfecta. Te pido, Dios, que hagas de nosotros hombres, mujeres, realmente felices. Aquí está la clave, Dios, en el Salmo 1. Siempre ha sido eso, Dios. Siempre ha sido desde el Génesis, Señor. Tú nos mostraste que eres tú, Señor, la clave de todo, que eres tú, Dios mío, la razón de todo. Nada más, Señor. Tú mandaste a tu Hijo para que nos reconciliara contigo, Señor, y nada más. Entonces nuestra relación, Dios, permite que nos alimentemos realmente de ti, que disfrutemos contigo, Dios. Y de esa forma, Dios, podemos dar fruto, Dios, así como dice tu palabra, Dios, que lo hace un bienaventurado. Gracias por tu bondad, Dios. Te pido por aquellos que no te conocen, Dios, para que puedan arrepentirse, Dios, y entregar sus vidas a ti en obediencia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.